Buenos días, mis amigos y hermanos en Cristo. Mi nombre es Warren Hoyt y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hoy a través de este medio. Hoy quiero hablarles de algo que he titulado el enfoque correcto. El enfoque correcto. Todos los años yo leo la Biblia y lo hago desde hace 47 años, fíjense. El plan que sigo últimamente es que he dividido el Antiguo Testamento en tres partes, la Torá con Josué y Jueces. Entonces leo un capítulo de esta sección y luego un capítulo de los profetas menores y mayores, y luego un capítulo de los escritos, lo que se llama los escritos, los salmos, proverbios, etc. Entonces son 3 capítulos del Antiguo Testamento y luego 2 capítulos del Nuevo, uno de los Evangelios y otro capítulo de una de las epístolas, incluyendo el Apocalipsis, es decir que leo 5 capítulos cada día. Y hoy, pues, cuando empecé a leer el libro de Josué, pues estoy muy familiar con ese libro, pero se me ocurrió algo nuevo. Ustedes saben, ¿verdad?, que leen la Biblia todos los días, que cada vez que uno lee una porción de la Escritura, pues Dios le da algo nuevo, ¿no? Algo fresco. Y hoy, al leer el primer capítulo de Josué, se me ocurrió algo nuevo. A Josué, sabemos que Dios le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, y pues nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de él meditarás en él día y noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito y para que tengas éxito, ¿verdad? Y que hagas todo la voluntad de Dios para tu vida. Bueno, entonces a Josué se le dijo que fuera fuerte y valiente porque el Señor su Dios estaría con él cuando condujera a su pueblo a la conquista de la tierra prometida. Y Dios también le dijo al mismo tiempo que mantuviera siempre su palabra en su mente y en su corazón para hacer todo lo que la palabra decía, porque de esta manera iba a tener éxito, ¿verdad? Y llevar a cabo la voluntad de Dios, y eso es lo importante, hacer la voluntad de Dios. Ahora, ustedes a lo mejor han pensado el escenario, la situación de Josué, pero es impresionante. Él quedó a cargo después de la muerte de Moisés, y en primer lugar, imagínense tener que tomar el relevo, por decirlo así, de un líder así, seguir en los pisos de las pisadas de un líder así como Moisés. ¿Quién podría hacer tal cosa? Y entonces él estaba liderando a tal vez 2 a 3 millones de personas, lo cual en sí mismo era una responsabilidad enorme, inimaginable, 2 o 3 millones de personas. Pero no solo eso, sino que había dejado atrás una superpotencia, Egipto, una superpotencia hostil, que todavía era capaz de atacar y hacer venganza, ¿sí? Ellos habían dejado a esa superpotencia para escapar de la esclavitud y ahora estaban rodeados de enemigos, superados en número, y rodeados por grupos hostiles, naciones hostiles, ¿sí? Que en ninguna manera estaban interesadas en ayudar a Israel a alcanzar sus objetivos. O sea, no tenían amigos alrededor, totalmente lo contrario. Ellos, estas otras naciones en su alrededor querían, al igual que Hamas o Hezbollah en el día de hoy, o Irán y otros del Medio Oriente, ellos querían aniquilar totalmente a Israel desde el río hasta el mar, como dicen en las calles.
ahora. ¿Sí? Entonces, imagínense el desafío que Josué tuvo que enfrentar. Y a pesar de todo esto, a Josué se le ordenó que no se escondiera ni se atrincherara para intentar sobrevivir. ¿Se imaginan? Si fuera yo hubiera dicho, pues hay que escondernos aquí en las cuevas. Pero no fue así con Josué, se le ordenó avanzar, atacar a las fuerzas hostiles y derrotarlas. ¿Se imaginan? Se le dijo que fuera audaz y valiente y conquistara el territorio. Y pues conocemos el final de la historia, que Dios cumplió cada promesa a Josué y a su pueblo. Ganaron batalla tras batalla. Dios estaba realmente con ellos, les concedió victorias milagrosas y les ayudó a cumplir su voluntad. Por la gracia y el poder de Dios, tomaron el territorio que se les había ordenado. Josué 23:14 dice, reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha fallado ni una sola palabra de todas las buenas palabras o promesas que el Señor su Dios les había hecho. Todas se han cumplido para ustedes, no ha fallado de ellas ni una sola palabra. Entonces, debido a eso, muchas otras cosas que Dios quería lograr a través de su pueblo, usándolos como su vaso, su instrumento, ¿verdad? Para traer bendición al mundo, incluso aún a través de sus errores, y eventualmente para traer a la tierra al hijo de Abraham y de David, el Mesías, el Rey de Israel y el universo, el Señor Jesús, el Mesías, quien nos trae a la plenitud de lo que significa la tierra prometida, y quien vino al mundo para enseñarnos su camino y luego morir por nuestros pecados. Entonces, todo esto fue posible porque Josué hizo lo que Dios lo había mandado y Dios cumplió con sus promesas. Ahora, cuando el Señor Jesús, el Mesías, vino a la tierra, sabemos que después de su resurrección se apareció a sus apóstoles o sus discípulos durante un periodo de 40 días. Y sabemos que Él les dio lo que llamamos la Gran Comisión. Los encargó ir por todo el mundo y discipular a las naciones. Como hemos mencionado en las últimas semanas, los últimos videos aquí. He estado enseñando todo esto y tratando de hacer mi parte en ello durante los últimos 47 años. Pero hoy lo he visto en relación con el libro de Josué. Y he empezado a considerar los paralelismos. Tal vez usted ya ha pensado en esto, pero para mí fue algo nuevo hoy, o al menos hasta que sepa. Había solo unos pocos discípulos en aquel tiempo, 12 apóstoles, uno de los cuales era luego traidor, y luego miles de personas que habían sido impactadas por el ministerio terrenal de Jesús, claro. Entonces era un grupo de buen tamaño, sin duda, pero, hermanos, de ninguna manera eran la mayoría en Israel o lo que se llama Palestina. Un gran número de judíos de aquellos tiempos no habían aceptado a Jesús como Mesías. Las élites, los líderes de Israel, se oponían a él con vehemencia, ¿no? Y lo mandaron matar. Entonces la nación misma ni siquiera no aceptó como en su mayoría a Jesús como su líder. Y Israel en aquel tiempo ni siquiera tenía soberanía en su propia tierra. Estaban dominados por una nación extranjera, los romanos, el imperio romano.
Y el Imperio Romano fue una nación, por decirlo así, construida sobre ¿qué? Sobre la esclavitud, la crueldad, la conquista. En el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, Roma es llamada la bestia, ¿sabe? Con sus dientes de hierro y con garras de bronce, una bestia que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Esa es la imagen de Roma que sacamos de la Biblia, de Daniel y de Apocalipsis. Y sabemos de la historia que las élites de Roma eran muy perversas en su mayoría. Incluso varios de sus emperadores fueron considerados dementes, locos, perversos. Pero todo el imperio, fíjense, se hizo poderoso y rico, no desarrollando a su gente o ayudando a todos a prosperar como en el occidente. No, sino más bien simplemente tomando todo lo que podían tomar de los que los rodeaban. Imagínense, por la conquista, la crueldad, dominando a los demás. Así que Jesús le dijo a este grupo comparativamente pequeño de sus discípulos que salieran a conquistar al mundo, básicamente. Que discipularan a las naciones, ¿se imaginan? Debían ir al mundo que acaba de matar a su líder con la muerte más cruel imaginable y discipularlos, hacer que se arrepintieran de su crueldad y oposición a Dios y que se inclinaran ante la misma persona que acaban de rechazar y matar. Y de nuevo, Jesús no solo les dijo discipulen a Israel y tráiganlos de vuelta a Dios. Eso en sí mismo habría sido muy desalentador, ¿no? Muy desafiante. Discipula a Israel, hacer que vuelvan a Dios. Eso hubiera sido enorme. Si Jesús mismo no los ganó, por decirlo así, ¿cómo podrían hacerlo sus discípulos? Ellos ciertamente no tenían su fe, su sabiduría, su poder. Incluso en los evangelios tenemos historias de, por ejemplo, el padre que trajo a su hijo que tenía un demonio y que él pidió que los discípulos lo echaran fuera, ¿no? Y no podían. Y Jesús se frustró con ellos. Entonces, los discípulos habían fracasado ya en muchos aspectos. Habían discutido sobre quién entre ellos era el más grande muchas veces. Varias veces malinterpretaban lo que él dijo o no entendían lo que dijo. Entonces, a este grupo, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él está ordenando a este grupo ir directamente a la cara de la hostilidad y discipular a las naciones. Imagínense. Pero si conoces la historia de la iglesia e incluso el libro de los Hechos, ya sabe que ellos hicieron esto, lo lograron. Y de hecho no han dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Todos los originales discípulos fueron asesinados excepto Juan, y él fue exiliado a Patmos, la isla de Patmos, ¿no? Ya como anciano. Pablo fue elegido como apóstol más tarde que los demás, y él lanzó la misión de Dios en Europa, y podemos decir que él tuvo un gran éxito, pero él también al final fue decapitado y murió por la causa. Sabemos que en los primeros 200 o 300 años hubo oleadas de persecución y muchos creyentes fueron torturados y asesinados. Sin embargo, ya para el año 313, en este año, ellos habían causado tal impacto en la bestia de Roma
que el cristianismo fue legalizada como religión y unos años más tarde se convirtió en la religión de todo el imperio. Entonces los discípulos discipularon a Roma en cuestión de 2 o 3 siglos. Y por eso los historiadores hasta el día de hoy hablan de Roma pagana y luego Roma cristiana, porque fue convertida el imperio. El imperio oriental, al que llamamos el imperio bizantino, aunque ellos en su tiempo no se consideraban bizantinos, sino romanos, ese imperio continuó como imperio cristiano durante 1000 años. Entonces, gradualmente, durante siglos de tiempo, los cristianos discipularon a las naciones de Europa Occidental. Y la última vez, el último video, yo mencioné a este hombre que considero un gran profesor, un mexicano que encontré en YouTube, que se llama el doctor Francisco Gil White. Y me gusta lo que él enseña en sus videos y lo recomiendo. Me gusta lo que él dijo en un video. Él dijo, cosa que no he mencionado yo, dijo, sí, ellos discipularon a Europa Occidental, pero se dan cuenta de que Europa Occidental fue el lugar más salvaje, más bárbaro de aquellos tiempos. Pensamos en Europa de hoy y como que no es tan difícil, no sería tan difícil, ¿verdad? Pero no, eso fue la Europa antiguo. Y era uno de los lugares más atrasados y salvajes del mundo. Eran los bárbaros, aún los romanos, que consideramos horribles, crueles y paganos, aún los romanos paganos llamaban a los europeos bárbaros y salvajes. ¿Se imaginan? Sin embargo, poco a poco, los discípulos iban discipulándolos, ganándolos para el Señor. Incluso grupos como los vikingos, los peores de todo, ¿no? Y hoy en día, fíjense, los países nórdicos se consideran una de las mejores zonas para vivir en el mundo. Interesante, ¿no? La iglesia tuvo victoria, iba avanzando. De nuevo, nuestra cultura de hoy, como ha dicho el doctor Vishal Mangalwadi, es como un hermoso ramo de flores. Se ve muy bonito, pero de hecho las flores ya han sido cortadas de sus raíces. ¿Y cuál es su raíz? El cristianismo. Y sus tallos han sido cortados de sus tallos, que es la iglesia. Entonces las flores todavía tienen un buen aspecto, pero solo durante un tiempo. Pero se están muriendo y su belleza no puede durar. Cuando ves, como vemos en el día de hoy, grandes grupos de estudiantes en prestigiosas universidades protestando a favor de Hamas, los terroristas, y en contra de Israel. Entonces, y cuando vemos la influencia, digamos, de lo que se llama la comunidad LGBTQ+, etc., y lo perverso que se ha vuelto nuestra sociedad, sabes que estas flores se están marchitando rápidamente y no durarán. El occidente ya no sabe qué es, o no sabemos quiénes somos, o de dónde vino todas estas bendiciones, de dónde vinieron, cuál fue la base, cuál fue la raíz. La gente de hoy ya no sabe. Entonces las flores han sido cortadas y separadas de sus raíces. Y cuando uno pierde contacto con sus raíces, lo pierde todo. Ahora, al mirar alrededor, vemos que nos superan en número como creyentes. Vemos que las fuerzas de la oscuridad se están levantando y concentrando. Vemos que se han apoderado sistemáticamente de las instituciones que nos hicieron grandes aquí en el occidente. Se han apoderado de la educación y ahora enseñan en contra de la cosmovisión cristiana en las universidades.
Todo lo que la influencia cristiana trajo, ellos lo han corrompido. Es interesante, ¿no? Y mucha gente no sabe. Cuando ve algo ahora que está corrompido y dicen que es algo malo, no saben que originalmente fue bueno. Y es la obra de Satanás, la distorsión, la mentira que lo hace corromperse. Por ejemplo, el capitalismo. Ahora todos los estudiantes están a favor del socialismo y hablan en contra del capitalismo. Y es porque ven el capitalismo corrompida que hay en la sociedad de hoy. Y no entienden que el capitalismo surgió en el occidente cristiano y fue lo que sacó a millones de la pobreza. En vez de conquistar a otros y robar sus bienes, como los romanos, en el occidente poco a poco íbamos aprendiendo principios del capitalismo. Libre empresa, dignidad de trabajo, liberación de creatividad y innovación, el respeto por la propiedad y la ley, la promoción del carácter poderoso, de ser diligente, de ser honesto, trabajar duro, etc. Todo eso es lo que creó la prosperidad del occidente. Pero ¿qué ocurre hoy? Todo lo que Dios da y enseña puede ser corrompido, amigos. El capitalismo sin Dios se ha convertido más bien en una fuerza terriblemente corruptora que pisará a cualquiera para ganar más dinero. Estoy leyendo un libro ahora acerca de lo que se llama Big Tech, las compañías como Amazon, Google, etcétera, Facebook, y cómo esto corrompe y cómo es peligroso para la sociedad. Entonces, fue algo bueno, pero se puede corromper. Nuestro gobierno estadounidense fue fundado en principios que surgieron del cristianismo y de la Biblia. Sin embargo, se ha convertido ahora en una enorme burocracia que no responde en absoluto a los deseos de los ciudadanos, que tiene un enorme y secreto estado administrativo, con una CIA enorme y un complejo, lo que llamamos el complejo industrial militar, que ha lanzado guerras, que ha derrocado gobiernos legítimos de otros países, que han invadido a Irak y a Vietnam y ha hecho tanto daño en el mundo y ha causado la muerte de millones. Sin embargo, en su fundación, Estados Unidos fue fundado sobre principios de la Biblia y por eso llegó a ser el país más próspero y más libre del mundo. Mira cómo el diablo, mira cómo la mentira puede corromper las cosas buenas que Dios ha creado. Todo lo que Dios hizo muy bueno puede ser corrompido por el pecado y el diablo. Miren la sexualidad. Dios creó la sexualidad, el hombre y la mujer, la familia y el amor y la reproducción, y todo eso es hermoso, y Dios dijo que era sumamente bueno. Sin embargo, miren lo que han hecho ahora con toda esta ideología de género, la revolución sexual, el aborto a pedido, la homosexualidad y todo tipo de perversión, operaciones, cirugías para cambiar el sexo de niños. Ahí lo vemos otra vez. El sexo es bueno cuando se mantiene en línea con la palabra de Dios, pero fuera de esos límites, ¿qué pasa? Es como un fuego que sale de la chimenea y se libera en la sala, ¿no? El fuego es bueno en su lugar, fuera del lugar no. Se puede, pues, cada cosa que Dios hizo bueno puede corromperse. Ahora nuestro gobierno es totalmente secular y dicen que no se puede mezclar la iglesia y el Estado. Y la educación está dirigida por laicos y no se puede mencionar la religión y mezclar la iglesia y la escuela. Ahora los negocios son una cuestión solo de dinero
Y los cristianos no deben dominar en el gobierno o meterse en el gobierno o los negocios o los deportes o los medios de comunicación o en la educación. Nos dicen que mantengamos la religión en privado, por favor. Ajá. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Estoy diciendo que ahora nos superan en número. Y podría parecer que estamos en desventaja, ¿no? Estamos rodeados de enemigos y hay más de ellos que de nosotros. Y puede parecer imposible que cambiemos nada. No podemos hacer nada. Además, nos dicen muchos, incluso muchos predicadores, que la Biblia predice estas cosas, que las cosas irán de mal en peor, ¿no? Entonces la iglesia va a fracasar. No podemos cambiar al mundo. Estamos esperando la venida del anticristo y el rapto. Que Dios nos saque de aquí. Por favor, Señor, libéranos. ¿No dijo Jesús que su reino no era de este mundo? Así que deberíamos tratar de refugiarnos y sobrevivir lo mejor que podamos hasta que llegue el fin, ¿no? Eso es lo que muchos piensan. Y nos ha apoderado este pesimismo, fatalismo, todo eso. Y en el futuro quiero tocar más estos temas y tratar con estos pensamientos fundamentales con el tiempo, pero en este video solo quiero mencionar brevemente algunos de los temas que quiero abordar. Entraré en más detalles sobre estas cosas en futuras enseñanzas, pero mi punto es, en primer lugar, en este video, simplemente decir que no debemos simplemente tratar de escondernos y tratar lo mejor que podamos de aguantar hasta que Jesús venga. No. Tenemos que tomar la actitud de Josué y saber que aunque hay más en el mundo que con nosotros, mayor es el que está en nosotros, ¿verdad? Y que nosotros, Dios nos ha dado la gran comisión de discipular a naciones. Es como esa caricatura que mencioné, que los dos ratoncitos, dice, ¿qué vamos a hacer hoy, Pinky? Pues lo mismo que siempre hacemos. ¿Qué vamos a hacer hoy, cerebro? Lo mismo que hacemos siempre, Pinky, tratar de conquistar al mundo. Eso debe de ser nuestra actitud, es mi punto. La iglesia de Jesucristo discipuló a Europa Occidental y la cambió dramáticamente. Y muchos expertos, no solo cristianos, lo reconocen, aunque no les gusta admitirlo. ¿Sí? No les gusta admitirlo. Hoy nosotros debemos de saber, hermanos, que la iglesia sigue avanzando. En África, en Asia, en América Latina, como antes lo hizo en Europa Occidental. Algunos dicen que hay más de 100 millones de cristianos ahora en China. Y algunos dicen que esa es una de las razones por la que China está creciendo ahora, que está subiendo. No estoy seguro de todo esto, pero hay otros predicadores que lo dicen incluso en YouTube. Y puede que sí, incluso los de Juventud con una Misión. Yo antes trabajaba con Juventud con una Misión y uno de los líderes de Juventud con una Misión dijo esto. Y hay un australiano que escuché la semana pasada. Lo que yo quiero decir ahora es que no debemos dejar que lo que vemos en el mundo nos intimide. Eso es el punto. No dejemos que nos intimide. ¿Sí? Josué podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Y Dios le permitió conquistar la tierra prometida. Los primeros discípulos podrían haber dejado que el mundo los intimidara y podrían haberse quedado en Jerusalén. Entonces, si hubieran hecho esto, ninguno de nosotros sería salvo hoy, fíjese. No seríamos salvos hoy si ellos lo hubieran hecho. Si ellos hubieran dicho, bueno, pues no podemos, no es posible, somos la minoría, somos débiles, no somos capaces. Hay que esperar hasta que Jesús venga otra vez. Pero no, ellos salieron y cumplieron con los mandamientos de Dios, con la gran comisión y discipularon grandes partes del mundo. Y nosotros tenemos que tener esta misma actitud y creer que Dios puede darnos la victoria a nosotros al igual que a ellos, ¿verdad? Para cumplir sus propósitos. Ahora, quiero mencionar en breve nada más las cosas que quiero tratar en el futuro, cosas que nos han obstaculizado
y que siguen haciendo ahora en la iglesia. Siempre en la historia vemos que la iglesia toma unos pasos hacia adelante y otros para atrás y otros para adelante, y así es, porque es una batalla, estamos en guerra, ¿verdad? Gran Bretaña fue alcanzado en los años, creo que 400 después de Cristo, y luego durante un periodo se perdió todo y retrocedió la iglesia, y luego vinieron los vikingos, etc. Pero después los cristianos otra vez tomaron Gran Bretaña para el Señor. Entonces, esto sucede, y luego el cristianismo siempre está en batalla, ¿no? Pero los factores que han hecho retroceder la iglesia, que nos impiden ahora, son, número uno, y algunos tal vez se ofenden con lo que voy a mencionar, pero muchos, un impedimento muy grande ha sido el auge de la doctrina dispensacional, y voy a tratar más con esto, porque el dispensacionalismo, es difícil decir, dispensacionalismo, nos hace o nos ha hecho muy pasivos y pesimistas y fatalistas, como he dicho, que estamos esperando el rapto, el anticristo, en vez de hacer nuestra función, que es discipular a las naciones. Tenemos esta actitud de que no, pues el mundo va de mal en peor, no se puede meter en la política ni nada de eso, pastor. Solo mantenernos firmes y escondernos en la iglesia. No, eso está causando el problema, hermanos. La iglesia ha retrocedido a causa de esta enseñanza y nos ha causado muchos problemas, y voy a tratar con esto más adelante. Pero también otra cosa fue el debate entre el modernismo, el evangelio social se llama, y el fundamentalismo. La idea era que estos solo querían meterse en el gobierno y cambiar la ley y todo, y proveer centros de alimentación para los pobres, etcétera, y llenar sus dientes. Y estos dijeron, sí, pero con sus dientes llenos y sus panzas llenas se van al infierno porque ustedes no predican el evangelio. Entonces se hizo la separación entre lo espiritual, entre comillas, y lo que era práctico, social, cambio del mundo, abolir la esclavitud, elevar a las mujeres, ayudar a los pobres, etc. Se hizo una gran división en la iglesia, y como siempre, cuando se divide y se enfatiza una cosa en contra de la otra, siempre es un error. Hay que tenerlos en balance, en equilibrio. Entonces, pero fue una cosa muy grande que todavía hasta la fecha nos afecta, que no, pues solo salvamos almas, predicamos el evangelio y es todo. Nosotros no podemos hacer nada allá en el mundo. No podemos hacer nada práctico. El reino de Dios no es de este mundo. Otra cosa que ya mencioné, una doctrina muy importante, sola escritura y solo fidei. Estas doctrinas eran de la Reforma, y quieren decir que basamos nuestra fe solo en la escritura y somos salvos solo por la fe, lo cual las dos cosas son muy importantes y esenciales. Pero se puede corromper esta doctrina, y ahora algunas personas toman sola escritura para dar la idea de que solo estudiamos la Biblia, no estudiamos otras cosas. Y eso no fue el significado. Y solo fidei quiere decir que, bueno, es por la fe, no tienes que hacer nada. Sí somos salvos solo por la fe, hermanos, no lo niego. Pero mi punto es que muchos lo toman de una manera equivocada, errónea, y piensan que solo por la fe quiere decir que el reino es solo espiritual. Y no tienes que actuar, no tienes que hacer la voluntad de Dios, no tienes que obedecer lo que Dios manda, no tienes que hacer nada, solo creer. Y eso es un error y nos ha impedido mucho, nos ha obstaculizado. Y he compartido varias veces, yo creo que he tenido experiencias con musulmanes que me dicen, el Islam es una religión para toda la vida, pero ustedes los cristianos, ustedes solo tienen una creencia en su mente, no hacen la voluntad de Dios. Y recuerdo cuando fui a Beirut, Líbano, es interesante cuando te vas en el autobús, este sector se llama un barrio musulmán, y cuando sales de allí,
Aquí las mujeres se cubren y no hay licor ni nada de eso, porque son muy devotos a su religión. Pero cuando sales y entras en el barrio cristiano, pues ahí hay licorería, se compra licor, se vende cerveza, etcétera, y las mujeres se visten provocativamente. No puedo hablar español, provocativamente, ¿no? Y así los musulmanes ven a los cristianos. Miran los cristianos, ellos no hacen nada. Para ellos es nada más una creencia en la mente, una afirmación mental. No afecta la vida, lo cual es una mentira. Jesús es el rey del reino. El reino de Dios es el lugar donde Dios reina. Entonces los cristianos obedecen. En la escuela te enseñan A, B, C, D, pero en la iglesia te enseñamos obedece. Que hay que vivir, ser hacedores de la palabra, no solo oidores, ¿verdad? Pero son mentiras, son ideas erróneas que impiden nuestro progreso en el mundo, que no podemos discipular a las naciones porque hemos aceptado mentiras. Son algunas de las cosas, pues ya he mencionado algunas. Vishal Mangalwadi tiene toda una serie sobre este tipo de cosas, cómo la iglesia perdió Occidente, y voy a estar hablando más de esto en el futuro, porque es algo bastante interesante, importante, ¿verdad? Y como mencioné, hay un australiano que acabo de escuchar que dice exactamente lo mismo. Así que estas enseñanzas están allí ahora. Podemos aprender esas cosas y mirar eso más en detalle más adelante. Pero ahora se me acaba el tiempo. Solo quiero terminar trayéndonos de vuelta a lo que dije al principio. Josué no debía prestar atención a los poderes hostiles frente a él, los gigantes en la tierra, las ciudades amuralladas. Sus números de los israelitas son tan pequeños, o cualquier otra cosa que pareciera probar que no podía hacer lo que Dios le había ordenado. Tenía que ser fuerte y valiente y concentrarse en la palabra de Dios y en las órdenes de Dios y las promesas que Dios le había hecho y confiar también en la presencia de Dios con él. Recuerda, cualquier persona que está con Dios y tiene a Dios con él o ella, siempre está en la mayoría, ¿verdad? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No parece que sea así ahora mismo, no parece, y a menudo no lo parece. Sin embargo, es la verdad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no debemos dejar que el mundo nos intimide, aún en estos tiempos tan peligrosos, tan locos. Tenemos que hacer estudio de lo que Dios quiere y tenemos que hacer lo que Él quiere, lo que Él manda. Discipular a las naciones, a nuestra nación y a las otras naciones, porque Él nos promete que la victoria. Y Josué es el ejemplo. Después de todos sus años de conquista, Él dijo, ni una sola palabra que Dios nos prometió ha fallado. Ni una sola. Él ha cumplido con todas sus promesas. Hermanos, Dios está con nosotros y nos ha mandado discipular a las naciones. Entonces vamos a hacer su voluntad. Podemos hacerlo y podemos orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Aquí, Señor, en mi corazón, aquí en mi tierra, aquí en mi nación. No en algún futuro, miles de años de ahora, sino ahora. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la oración que Jesús nos enseñó. Y Él quiere que lo tomemos en serio, hermanos, y que seamos hacedores de su palabra. Entonces, ándale, adelante. Discipulemos a las naciones. Amén. Bueno, pues mi tiempo se acabó. Gracias por acompañarme.
Y hasta la próxima vez, pues que el Señor los bendiga ricamente para hacer su voluntad.